Diapositiva 22. Hasta aquí. Bien. Gracias. Haciendo un rápido recordatorio de lo que se empezó ya a desarrollar con el concepto de extremos de una función máximos y mínimos relativos, en realidad creo que les había mencionado que aquí es donde se aplica más concretamente el concepto de la derivada ya como una herramienta. Yo diría que es la parte un poquito más importante del cálculo diferencial, porque todo lo anterior lo vamos a hacer aterrizar y como vamos a ver ya al final de este capítulo, vamos a complementar algunas cosas que han ido quedando atrás en el desarrollo, por ejemplo, en la parte de la representación gráfica. Bien, empezamos dando este concepto de máximo relativo y mínimo relativo. Y habíamos indicado cuál es la idea y el concepto, y se establece lo siguiente, dice que existía un máximo relativo cuando existe un valor de C que pertenece a un intervalo AB, tal que para todos los valores de X que también pertenecen a B, se cumplía esta condición de la desigualdad f de C, perdón, mayor o igual a f de X, por lo tanto decimos que esto es un máximo relativo. Y el concepto del mínimo relativo es exactamente muy similar, donde la desigualdad dice evaluado en el punto que estoy estableciendo esta condición geométrica de ser un máximo o un mínimo, en este caso sería el mínimo relativo, al evaluar este punto C, ¿no es cierto?, del dominio en la función y dice menor o igual para todos los valores que también le pertenecen a B, se cumple esta condición, decimos que es un mínimo relativo. Bien, y de esta forma establecemos estas dos características, cuando es un máximo y cuando es un mínimo, ¿sí? Bien, habíamos visto también, dice, si para f de x, para todos los valores de x en un intervalo a b y f tiene un extremo relativo en C, donde C pertenece o está contenido en AB, existe un f' de C, entonces, aquí es donde le vamos conectando con la derivada, ¿sí? Obviamente, este teorema necesariamente debe de cumplir lo que ya habíamos mencionado y analizado anteriormente. Una función puede tener derivada. Recuerden, esto es súper importante, pero no necesariamente la derivada es diferenciable. Recuerden que decíamos que era la diferenciabilidad. Era evaluar la derivada. Y aquí teníamos unos casos gráficos. Por ejemplo, esta función es continua. Esta función es continua, pero entre la de la izquierda y la derecha, esta tendrá una derivada. Esta también tiene una derivada, pero es evidente que esta gráfica de acá, de la que estoy marcando con el ratón, perdón, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Esta, por ejemplo, no va a tener la diferenciabilidad en este valor de C. Sin embargo, eso no le quita que tenga un máximo o mínimo relativo. Ojo, en esto hay que tener mucho cuidado en saber interpretar y cómo analizar las cosas en su debido momento, ¿sí? Y lo que nos decía esta parte del teorema, dice, si f de x para todos los valores de x en un intervalo AB, ¿sí? Y f tiene un extremo relativo, en C, a ver, aquí me parece, perdón, aquí me falta algo que me está dejando suelto. Si f de x para todos los valores de x en un intervalo es continua, ¿no es cierto? Porque esa sería la condición, la función es continua, ¿sí? Este es un caso muy particular y vuelvo a repetir que está conectado con la diferenciabilidad, ¿no es cierto? Si f de x para todos los valores de x en un intervalo a la vez continua y f tiene un extremo relativo en C, entonces donde a C es mayor a A y menor a B es que está contenido en el intervalo y existe un f', entonces f' de C es 0. Es decir, aquí es diferenciable, ojo, en f' de C es diferenciable, pero no en todos los casos. Y vuelvo a reiterar, aquí tenemos dos gráficas del lado derecho, en donde siendo la función continua tal cual está aquí representada, sí, no se va a cumplir esta consideración por la diferenciabilidad. Sin embargo, este puede ser un máximo relativo y en el caso de acá, un mínimo relativo, ¿sí? Bien, no sé si desarrollamos estos ejercicios. No es cierto. Con ustedes todavía no desarrollamos estos ejercicios. Aquí tenemos dos casos, ¿no es cierto? Dice, sea f de x, esta función x al cuadrado menos 4x más 5, y su derivada, yo no sé por qué aquí no me ha salido la derivada, su derivada, ¿sí? Es 2x menos 4. Y le voy a analizar en x igual a 2, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero hacer, analizar en x igual a 2. A ver, aquí no se me ha...
Déjenme un ratito. Se cumple que... A ver, ¿qué pasó? Se cumple que f de 2. A ver, un ratito, a ver, aquí está. Ya. Dice, sea esta función x al cuadrado menos 4x al cuadrado y su derivada es 2x menos 4, ¿no es cierto? Evaluándolo en 2, se cumple que la derivada, caracho, que no se me... que la derivada f' de 2 es igual a 0 y en consecuencia, ¿sí? Y en consecuencia, sabemos que si evalúo f de 2 en la función original, mi salida me da el valor de 1. Ahora, es este ejercicio que está acá descrito. ¿Qué es lo que está desarrollando? ¿Qué es lo que está haciendo el problema? Lo que está aquí realizando. Aunque más adelante van a ustedes a darse cuenta que vamos a hacer al revés este procedimiento. Ojo, aquí queremos solamente hacer aterrizar los conceptos anteriores. Bien, la función es esta gráfica, esta es su derivada, y le estamos analizando en el valor de 2, es decir, aquí. Cuando le evalúo el valor de 2 en la derivada, se me cumple esta condición, la que anteriormente habíamos mencionado, que f' de 2 es igual a 0. La derivada es igual a 0, lo cual nos da una pendiente de la recta es igual a 0. ¿Qué implica eso? Tener una recta paralela al eje X, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es este mismo valor de 2, tengo que evaluarle en la función. Y en la función me dice que vale el valor de 1, es decir, es este punto de acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago a continuación? Voy a analizar para valores menores a 2 y para valores mayores a 2. ¿Sí? Evalúo en la función, porque aquí recuerden que lo que vamos a considerar con la derivada es encontrar ciertas características del dominio, pero es en la función en la cual yo tomo las definiciones más concretamente. ¿Sí? A ver, espera un ratito, le voy a borrar esto para poder ver lo que voy a hacer a continuación. Listo. Entonces, a ver. Listo. ¿Qué es lo que estamos diciendo a continuación en la parte que está aquí del texto? Dice, ahora voy a tomar, por ejemplo, en el valor de 1, que es menor a 2, o tomen el valor 3, que es mayor a 2. Si ustedes observan aquí gráficamente, evaluando en la función de estas tres rectas que acabo de trazar, ¿cuál es, en este caso, la menor? ¿En qué punto se está dando el valor menor de salida, en la salida? En x igual a 2. En x igual a 2. Entonces, aquí nosotros podemos determinar que en x igual a 2 se está dando justamente este concepto de un extremo relativo. ¿Qué tipo de extremo relativo? Un mínimo relativo, ¿sí? Como mencioné hace un rato, luego le vamos a dar una vuelta a este concepto, ¿sí? Y ahí es donde va a entrar la derivada, pero es importante interpretar esta relación. Sin embargo, hay ejercicios o ejemplos que hay que tener mucho cuidado en el análisis. Por ejemplo, en este segundo caso, me dice que mi función es x menos 1 al cubo menos 2, donde su derivada dice que es igual a 3x menos 1. Y aquí le vamos a analizar en x igual a 1, ¿sí? Es decir, en este valor. ¿Estamos? Y obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros evaluamos uno en la derivada, se puede verificar que la derivada vale 0. Es decir, como tenemos ahí en el ejercicio, f' de 1, ¿no es cierto? Se verifica que es igual a 0. Entonces uno ya puede aquí decir, entonces este tal vez es un extremo relativo. Ojo, aquí es donde hay que tener mucho cuidado y justamente vamos a complementar con la derivada la primera, el criterio de la primera y el criterio de la segunda derivada. Si evalúo 1 en la función, me va a resultar que me da el valor de 2, es decir, es este punto de la curva. Sin embargo, si hago el mismo desarrollo anterior, es decir, tomo para valores menores a 1 y mayores a 1, por ejemplo, en 0, perdón, esto es el valor de 1, sería este valor evaluado que cuando es x igual a 1, y vale 2. Cuando x vale 0, me resulta que y dice vale, vale en este caso, ¿cuánto? Cuando x vale 0. Sería 1, vale 1.
Y cuando x vale 3, ¿sí? Vamos a tener que esto vale, vamos a ver, sería 3, 2, 8, vale, debería valer, perdón, cuando x vale 2, que es mayor a 1, vamos a tener 2, 1, 1, vale 3 en este caso. ¿Sí? 4, 3, 9, a ver, vamos a ver. Si estoy bien, la ecuación me está quedando la duda. 2 menos 1, 3, menos 2, aquí debería de ser más, si no, no me sale, aquí debería ser más, perdón. A ver, un ratito, permítanme corregir, porque si no, no van a salir la gráfica no correspondería, aquí debería ser más. Dale 2 menos 1, 3. Sí, ahí está bien, que estaría de corregir eso. Ojo. Ya. A ver, estamos haciendo exactamente lo que yo había mencionado, ¿no es cierto? Estamos analizándole en el valor de 1. Sabemos que esto vale 2, la salida. Ahora digo, tomémosle en el valor de 0. En este ejemplo me da esta altura que viene a ser 1. Aquí me va 2 en el punto de análisis. Cuando es 2, me da el valor de 3. Bien. La pregunta. ¿Se cumple el concepto de extremo relativo? No. Sea máximo o mínimo, cualquiera de los dos. Se cumple la condición. Recuerden que habíamos mencionado. Aquí estaban las definiciones de o es un máximo o es un mínimo. Y aquí están las representaciones gráficas. Si nosotros vemos en el ejemplo de acá, el valor hacia la izquierda de 1 es el menor y al lado derecho se vuelve mayor. Entonces, podemos ver que en este caso, cuando x es igual a 1, para este ejercicio, porque hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Este es un punto crítico, es un valor crítico, no deja de ser un valor crítico, pero este valor crítico no me da ni un máximo ni un mínimo relativo, ¿sí? Y esto va a tener una connotación cuando nosotros analicemos el criterio de la segunda derivada. ¿Estamos? No sé si queda claro un poco esto, con estos dos ejercicios que estamos aquí desarrollados. Acá sí se cumplía la condición, me dio un extremo relativo, en ese caso era mínimo relativo, pero en este ejercicio podemos observar que siendo un valor crítico x igual a 1, no necesariamente me da un valor, me da un extremo relativo. ¿Sí? ¿Queda claro o no queda claro? Profe, pero esto es en el caso de que nosotros tengamos una gráfica y si es que no tenemos y queremos analizar únicamente por los procedimientos matemáticos. Todo esto de aquí va a desaparecer, ¿sí? Todo esto, cuando ya vamos a seguir avanzando, todo esto de aquí desaparece. Yo no voy a tener gráfica. El análisis es netamente matemático. Como les dije hace un momento, solo quiero que se entienda que es el concepto de extremo relativo, pero ahora le vamos a dar la vuelta. Si ustedes han visto aquí, hemos utilizado una gráfica para explicar, pero ahora vamos a utilizar la parte matemática numérica y sin la necesidad de la gráfica para dar estas interpretaciones. De hecho, ni siquiera una gráfica no se necesita. Ya vamos a ver más adelante cómo lo vamos a desarrollar. Justamente esa es la aplicación de la derivada, ¿sí? La gráfica es lo último que yo voy a necesitar en algunos ejercicios, ¿sí? Es más, ni tengo la necesidad de hacer la gráfica en muchos de los casos, cuando los conceptos que estamos desarrollando queden bien claros. Pero insisto, la idea es aquí un poquito ver, de saber interpretar y analizar, ¿sí? Como digo, más adelante van a ver que aunque yo vamos a seguir utilizando gráficas, pero matemáticamente no es necesario, no se necesita una gráfica, ¿sí? De hecho, la derivada es una herramienta para hacer la representación gráfica, como veremos casi al final del capítulo. Acá tenemos otros dos casos que también se deben de analizar, ¿sí? Vemos esta función, que es una función por partes, es esta gráfica. Si nosotros hacemos todo el análisis de continuidad, vamos a verificar que esta función es continua, ¿sí o no? Tal cual está gráficamente. Pero nosotros sabemos, y ya vimos un ejercicio anteriormente, que por ejemplo aquí, si yo saco la derivada de esta función, ¿sí? Vamos a ver que no es diferenciable en 3. Recuerden que anteriormente hicimos, creo que con lo del valor absoluto, un ejercicio muy similar. Y aquí teníamos que nosotros sacar la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha, como tenemos estos casos. Y recuerden que las derivadas, en esencia, ¿qué son? ¿Qué operación me daba la consecuencia de la derivada?
Los límites. Correcto, era un límite. Y recuerden, cuando veíamos la diferenciabilidad, en realidad nosotros estábamos analizando, era un límite lateral por la derecha y un límite lateral por la izquierda. Y eso también derivó en que yo tengo una derivada por la izquierda, una derivada por la derecha. Y aquí en el ejercicio podemos ver, la derivada por la izquierda dice que me da el valor de 2 y la derivada por la izquierda me da igual a -1. Pero en realidad, ¿qué son? Son dos límites. Y yo puedo concluir que la derivada o el concepto de la diferenciabilidad no era más que analizar el límite lateral por la izquierda y por la derecha. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Cierto. Por lo tanto, tenemos que el límite lateral por la izquierda dice que es 2 y el límite lateral por la derecha es -1. Para nosotros le interpretábamos, entonces en f' de 3 no es diferenciable. ¿Sí? No es diferenciable. Y vuelvo a reiterar, el hecho de que no sea diferenciable no significa que aquí yo pueda tener un máximo relativo en este ejercicio, por ejemplo. Porque si yo aplico esta definición, ¿no es cierto? Y yo analizo de 3 hacia la izquierda y de 3 hacia la derecha, se puede evidenciar, ¿no es cierto? Si trazo las rectas, las salidas, en 3, ¿qué tengo? ¿Qué se me está dando en 3? Un máximo. Un máximo relativo, correctísimo, ¿no es cierto? Entonces, ojo, hay que saber en qué momento lo analizo, qué teorema tengo que utilizar. Bien, y vamos a un último caso. Tenemos esta función que es continua, es diferente, puedo obtener su derivada y su derivada resultó ser esta. Esta es su derivada. Sin embargo, ¿cuál es el dominio de la función de arriba? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el dominio de la función de arriba? De la función f de x igual a 1. Todos los reales. No sé, esto va desde menos infinito a más infinito, todos los reales, correcto. ¿Estamos? Ese es el dominio de la función y me dice que es una función continua. En el momento que hago la derivada, ¿qué sucede aquí? Se restringe el dominio. Se restringe el dominio. Dice que para evaluar la derivada, yo no puedo evaluarle en x igual a 0. Esto no deja de ser vuelvo a repetir, un valor crítico. Pero para este caso, cuando si x tomara el valor de 0, eso significa que f' de x va a ser infinito. Y cuando una pendiente es infinita, porque es la pendiente lo que evalúo, ¿no es cierto? Le estoy dando la interpretación. Cuando m es infinito, lo que decimos es una recta paralela al eje y o perpendicular al eje x. ¿Sí? La recta que estoy trazando en este momento para este ejercicio muy puntualmente es tangente a la curva, pero de pendiente infinita. Y por lo tanto, lo que se entiende es que no es diferenciable. Le estoy dando una interpretación. Ojo, ¿estamos? Y también vamos a ver qué consecuencia tiene cuando se analice el criterio de la segunda derivada. Vuelvo a reiterar. Entonces, ese es algo súper importante. Yo tengo que ir analizando las funciones y sus valores. Vuelvo a reiterar que en algún momento había yo mencionado. El dominio de la función, ¿sí? El dominio de la función también debe ir acompañado del dominio de estas nuevas funciones. Están conectadas. Y en este caso, ¿cómo están conectados? Que x tiene que ser diferente de 0, por lo tanto, esta función tiene derivada. Pero ¿qué decimos? No es diferenciable. ¿Cuál fue la interpretación de este concepto? Es una recta perpendicular al eje x por el valor numérico que le damos. Aquí la pendiente es infinita. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por favor, recuerden que de aquí, por cierto, verán que la otra semana tenemos examen. Ya tenemos que planificar el examen. ¿Puedes repetir lo de diferenciabilidad? Ya, habíamos nosotros mencionado que para que una función sea derivable, ¿no es cierto?, tiene que ser continua en un intervalo. Esa es una condición matemática. Ahora, un momento que yo hago la derivada, y este es un caso, le voy a borrar de aquí, perdón, le voy a borrar, pues, un ratito le voy a borrar para explicar con esta función, creo que es muy práctica esta función de aquí. Esta función, como nosotros podemos analizar,
es continua. Más allá de la gráfica, como digo, la gráfica utilizamos solamente para hacer aterrizar los teoremas. Esta función es continua, ¿sí o no? La persona que me hizo la consulta. Sí. ¿No es cierto? Yo le hago todo el análisis de los límites, etcétera, esos tres conceptos que habíamos visto para la continua. La función es continua en todo su dominio. Yo saco la derivada con las reglas que ya conocemos y me da como resultado esta relación, una nueva función desde el punto de vista matemático, pero es la derivada respecto a f de x. Bien, ¿cuál es la restricción de esta nueva función? De que el cero no pertenece al dominio. No le pertenece al dominio de esta función, ojo, al dominio de esta función, pero mi análisis está centrado acá. Este es mi modelo matemático. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo aquí para este ejercicio muy puntualmente? Y era algo similar al anterior, pero acá era otro tipo de análisis, pero también conectado a la derivada. Yo digo, este cero que le pertenece al dominio de la función. De hecho, acá la función en x igual a 0 sí existe porque es continua. Sin embargo, acá no la puedo utilizar para evaluar su derivada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la función x a raíz cúbica de x no es diferenciable en x igual a 0. No existe derivada en ese punto, solamente en ese punto. Para los demás, sí existe. ¿Estamos hasta allí claro o no claro ese concepto de la diferenciabilidad? Sí, claro, solo en el punto cero. Exactamente. Sin embargo, yo había dicho, supongamos que le podemos eliminar, evaluar el 0 aquí. 1 dividido para una cantidad extremadamente pequeña, ¿qué significa? Que esto se va hacia infinito. Yo solamente le estaba dando vuelta a la interpretación geométrica. Si yo le evaluara, le pudiera evaluar, claro, está en 0, yo debería de entender que esta pendiente es infinita. Y cuando es la pendiente infinita, se interpreta que es una recta paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Acá, si ven que cuando le hice este ejercicio, aquí la pendiente me daba 0. ¿Sí? Y cuando la pendiente es 0, ¿cuál es la representación geométrica? Es una recta paralela al eje X. Si ven, hay los, por decir de alguna manera, los dos casos. Paralela al eje X, paralela al eje Y. ¿Sí? Pero dada la interpretación que le damos a la pendiente. ¿Queda claro tal vez? Sí, gracias. Ya hecho, Steve. Avancemos, ¿no es cierto? Bien. En un problema, cuando hablamos de los máximos y los mínimos, también hay otro término que es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Y esto hay que diferenciar del concepto relativo. El máximo absoluto o mínimo absoluto, aquí lo que me interesa es hacer aterrizar el concepto de absoluto, se refiere a un único valor, una única cantidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mayor o cuál es el menor? ¿Sí? Ese es el absoluto. Porque valores o máximos o mínimos relativos yo puedo tener en un problema infinitos. ¿Sí? Pero un absoluto, a eso se refiere, es el único. Y ese es justamente el concepto que nos va a llevar a analizar o definir la idea de la optimización. ¿Sí? Es decir, en un proceso de producción, yo puedo tener varios puntos en donde, claro, me da una bonita ganancia, pero a mí me interesaría que sea el que siempre me va a dar la mejor ganancia. Entonces es un único punto. Todo depende del ejercicio también o del modelo matemático, porque hay problemas en donde yo nunca voy a encontrar ni un máximo ni un mínimo absoluto, pero es por el modelo matemático. Bien, ¿cómo se define el máximo absoluto? Si ustedes van analizando las definiciones de anteriores, en realidad, no sé si decirle, vamos dando la vuelta a las cosas, pero es exactamente lo mismo. Dice, para todo valores de x de una función f de x que es continua, ¿no es cierto? En un intervalo. A ver, dice, existe un único valor de c, ¿no es cierto? Que obviamente le debe de pertenecer al intervalo, tal que f de c es mayor o igual a f de x. Lo que hemos mencionado. En realidad esto
Esto ya lo dijimos, dado la vuelta al revés. Pero, ¿qué estamos aquí condicionando? Que este valor de XC, que le pertenece al intervalo AB, y obviamente este este valor de C debe estar contenido entre todo este grupo de valores de X, pero es único, en donde, ¿sí?, se va a cumplir la condición que está aquí descrita de la desigualdad. Este valor es único. ¿Sí? No hay más. A eso se refiere como el máximo absoluto. Vuelvo a reiterar, yo puedo tener muchos máximos relativos. Voy a hacer aquí una gráfica. ¿No es cierto? Por ejemplo. Yo aquí tengo un máximo relativo, que era la definición anterior, alrededor alrededor de él. Aquí también tengo un máximo relativo alrededor de él. Tengo aquí un máximo relativo alrededor de él. Pero si yo analizo estos tres valores como máximos relativos, yo puedo decir que en este punto, este me va a dar el máximo absoluto. Después de este, no hay ningún valor mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? No se entiende. Por favor, esta parte sí me tienen les pediría que me digan, profe, no se entiende, sí se entiende, porque esto es fundamental para ya la aplicación de la derivada como tal. ¿Se entiende o no esa idea? ¿Me puede repetir? Bien, lo que yo decía hace un momento, esta definición de alguna manera ya la dimos cuando hablábamos de los máximos relativos, pero yo quiero que se haga aterrizar la idea del absoluto. El absoluto solamente puede contemplar una cantidad, es decir, o un máximo o un mínimo absoluto, no hay más. Y reiteraba algo también muy importante. Todo eso va a depender de la función matemática o del modelo matemático. O sea, todo está sujeto a la ecuación en realidad. Esto es característico de la ecuación. Sí, ya va Paola, ya les vamos a dar unos ejercicios. Esto es más o menos lo conceptual. Ya vamos justamente para allá para ver ya los ejercicios. ¿No es cierto? Entonces dice, para todos los valores de X, dice, de una función f de X continua, dice, existe un valor de C que pertenece, reiteraba, obviamente al intervalo en el cual lo estoy analizando, tal que este valor es siempre el mayor a F, a todos los demás. Y ponía este ejemplo gráfico, porque es un ejemplo gráfico. ¿Sí? Aquí yo, si analizo alrededor de este valor, yo voy a encontrar un máximo relativo. Si le analizo alrededor de este valor, es un máximo relativo. Y si le analizo alrededor de este valor, es un máximo relativo. Pero si yo le analizo en todo el dominio, ¿cuál de los tres es el que mayor altura me da? Les hago la pregunta. Paola. ¿El primero, el segundo o el tercero? Segundo. El segundo, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo concluyo que este valor del dominio en C me está dando el máximo absoluto. Es el mejor escenario, dependiendo del modelo matemático que yo esté considerando, es del valor del dominio que me da, por ejemplo, una función de ingresos o de utilidad. Es el punto en el cual yo voy a obtener mi mejor utilidad, mis mejores ingresos. ¿Sí? Estamos, lo que yo decía hace un momento. Puede que tenga otros puntos que sí me permiten ganar, mejorar mi utilidad, pero en un modelo matemático lo que yo trato de encontrar es esto. Y eso era lo que yo decía hace un momento. Esta idea de máximo o mínimo absoluto tiende a la definición de la optimización. No sé si queda claro eso, Paola, ya vamos a ver unos ejercicios un poquito más adelante conectados a la derivada, pero quiero saber si eso queda claro. Paola. ¿Sí? Ya, listo. Vamos ahora al mínimo. Nada diferente. O sea, si ven aquí la definición, hasta aquí es exactamente lo mismo. Dice, para todo valor de una función f de x continua, existe un valor c que pertenece a ese intervalo de análisis, tal que en este caso, este f de c es menor o igual a todos los demás. Por lo tanto, aquí lo que yo estoy determinando o hallando es qué valor del dominio me va a dar el mínimo absoluto. Y en que en la gráfica ya está hecho todo un shampoo. La gráfica
podemos ver que es exactamente lo mismo. O sea, no va a ser nada diferente a lo que... No puedo usar la misma gráfica porque ya está... ¿Sí? Déjenme ver un ratito. Voy a hacer una misma gráfica. Así. Y nuevamente, si vengo así, hago esto de acá. Si ustedes observan, estoy repitiendo exactamente lo mismo, ¿sí? Es que voy a decir, aquí yo tengo un mínimo relativo, aquí tengo un mínimo relativo, aquí tengo un mínimo relativo. Es el concepto anterior. Ah, muy bien, ahora veamos qué es lo que pasa. Ahora analicemos a lo largo de todo el dominio. Y nuevamente, bueno, como vemos en el caso anterior, aquí yo puedo verificar que existirá un punto C, este valor crítico, que me dice que este es el mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces, estamos repitiendo exactamente lo mismo. Ya, no dar, a ver, un ratito, estamos claros hasta allí. Entonces, es el mismo concepto. Ya daría así una consulta. Si es que pueden existir dos máximos absolutos o dos mínimos absolutos, no. Por lo que acabé yo de mencionar. El absoluto se refiere a una sola cantidad. A una sola cantidad. Es única. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera algo así, voy a tratar de hacer. A ver, déjenme ver. Ya, algo así. Por ejemplo, tengo que, este es un valor de la entrada del dominio, es un C1, pues poner un número. Y este es otro C2. ¿Sí? Estos son relativos, máximos relativos. Muy bien, ahora yo quiero ver si se cumple esta condición. Bueno, aquí he tratado de hacer de que sea lo más... Digo, los dos valores son iguales. Por lo tanto, no existe un único valor. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica no existen máximos absolutos. Existen máximos relativos. Vuelvo a reiterar. Los absolutos son únicos, son solo un valor. Exactamente, ese es un buen caso, Kevin. Las funciones trigonométricas seno y coseno, por ejemplo, esos tienen máximos relativos, no tienen absolutos. No existen, nuevamente Kevin, no se confundan, vuelvo a reiterar. El absoluto es un único valor, es un único valor. Y claro, lo que usted menciona en la función seno y coseno son funciones trigonométricas, ¿no es cierto?, periódicas. Esos los que tienen son extremos relativos, máximos relativos y mínimos relativos en los valores, obviamente, en donde la función se hace 1 positivo o menos 1 negativo, ¿no es cierto? Más 1 o menos 1, porque es como se mueve la función senoidal y cosenoidal. Pero ahí no tendríamos máximos absolutos. Pero todo depende, ojo, mucho cuidado. A ver, aquí vale hacer, como digo, vale hacer las aclaraciones del caso. Y por eso digo, vamos para allá, déjenme ver. Justamente al final aquí estoy haciendo nuevamente, los valores absolutos son valores únicos, es decir, o un máximo o un mínimo, es decir, solo puede existir un máximo absoluto o un mínimo absoluto. En tanto, los valores relativos, sean máximos o mínimos, son aquellos que cumplen las definiciones anteriores y pueden ser múltiples. Sin embargo, lo que decía Kevin hace un rato, me parece, perdón. Eso me fue la pantalla. Déjeme ver mi cosa. Ya. Como digo, ya vamos a ver una función seno y una función coseno. Claro que pueden tener máximos y mínimos absolutos. Y ya les voy a decir el por qué. A ver, déjenme hacer aquí una gráfica. ¿Cuál es el dominio de la función seno? Todos los reales. Ya, de menos infinito a menos, de menos a más infinito, ¿no es cierto? Voy a tratar de hacer aquí la gráfica. Esta vendría a ser la función seno. Lo que dije hace un momento. Claro que yo puedo obtener un máximo y un mínimo en una función seno.
¿Y por qué? ¿Qué tal si le analizo desde A hasta B? ¿Qué es lo que acabo yo de hacer? ¿Qué pasa si le digo quiero analizar desde A hasta B una función trigonométrica seno? Estoy evaluando en un intervalo. Correcto. Ahora, para mí mi análisis estaría únicamente aquí. Y desde el punto de vista gráfico, ¿hay o no hay un máximo absoluto? Sí, sí hay. Correcto. ¿Sí ven? Entonces, todo también depende de cómo yo determine el dominio de análisis. ¿Sí? Claro está que si yo le veo desde menos infinito hasta más infinito, bajo ese concepto no hay máximos absolutos, son máximos relativos o mínimos relativos. Pero vuelvo a reiterar, si al problema yo digo solamente le voy a analizar desde A hasta B, es evidente desde el punto de vista gráfico que aquí yo sí tengo máximo absoluto. Y también tengo un mínimo absoluto, que es lo que vamos a ver a continuación, de qué es lo que se tiene que hacer. De hecho, ya lo desarrollamos hace un momento. ¿Sí? Lo desarrollamos creo en un ejercicio anterior. ¿Está claro? ¿Sí? Todo depende. Depende de cómo yo haga el análisis de mis funciones. Pero conceptualmente, la función seno y coseno, nuevamente reiterando sobre eso, si le analizo en todo su dominio, no hay máximos ni mínimos absolutos. Hay máximos y mínimos relativos. ¿Sí? Kevin, no sé si eso le... Ah, ya, se le queda claro, chévere. Ya, esa es justamente la idea, es de que no queden socios, porque claro, el profe me dijo que no había. No, sí existe bajo ciertas consideraciones que yo esté analizando. Bien. Bien. Déjenme ver algo. ¿Qué pasó? Un ratito, déjenme ver. Aquí estoy. Bien. Listo. Aquí vamos a ver el siguiente ejercicio y la siguiente definición. Bien, se define como número crítico el valor del dominio que cumple la siguiente condición. Ojo, esto es muy, muy importante dentro de la aplicación de la derivada. Si es verdad, yo decía hace un momento, no, estamos yendo medio desde el final hacia atrás, hacia el comienzo. Sí, pero ahora vamos a hacer algo diferente. Ahora sí vamos a ver dónde interviene la derivada. Porque yo con la derivada, justamente lo que voy a encontrar es dónde se dan los números críticos. Y los números críticos, sí, hemos visto que me permiten determinar los extremos relativos. Ojo, un número crítico no necesariamente es un extremo relativo, como vimos en los casos. Ojo, aquí tenemos números críticos, pero no necesariamente me conducen hacia un extremo relativo. En el caso de acá, sí me daba un extremo relativo. Ojo, aquí tenía un número crítico, pero no me daba un extremo relativo. Número crítico, no tengo extremos relativos. Perdón, aquí tengo extremo relativo, ¿no es cierto? Pero no necesito la derivada. Y acá teníamos el otro caso. Aquí tengo un número crítico, pero no me daba un extremo relativo. Bien. Lo que primero yo tengo que ahora es determinar qué valores del dominio toman esa denominación. Y para ello utilizo la derivada. Y es de la siguiente manera. Si C pertenece a un dominio de una función f de x, ¿no es cierto? El número crítico es cuando este valor, que es evaluado en f', me da el valor de 0, lo establezco como valor crítico. O la otra es que x no puede tomar el valor de C porque no me permite que la función sea diferenciable. A este conjunto de valores se les conoce como los números críticos. ¿Sí? Y vuelvo a reiterar. Nosotros teníamos en este caso esto. Esto es un número crítico porque la derivada no existe, no es diferenciable f de x. Este era
Estos eran dos casos de números críticos. ¿Sí? Aquí la derivada si vale 0, aquí la derivada también vale 0. Recuerden, aquí estaba la comprobación que habíamos desarrollado. Por lo tanto, ¿cómo voy yo a determinar esos valores del dominio? Y nuevamente vuelvo a insistir, este valor de C le pertenece al dominio de la función que estoy analizando. ¿Cómo se desarrolla el problema? Aquí está mi función, tenemos un ejemplo. Saco su derivada. Verán muy bien si estoy bien hecha la derivada así. Y lo que hago a continuación es aplicar esta condición de aquí, para empezar. La derivada le igualo a 0. ¿Sí? Y en el momento que iguala a 0, lo que yo tengo que resolver es este problema. Si ustedes observan, la única variable o la única incógnita, ¿cuál es? X. X, correcto, es X. X. Por lo tanto, resolviendo esta ecuación en mi ejemplo, yo tengo tres casos. Tengo que X es igual a menos 3, X es igual a menos 1 y X es igual a 1. Este es mi conjunto para este ejercicio de valores críticos. Ahora, yo todavía no sé cuál me va a dar un máximo relativo, un mínimo relativo, o cuál me va a dar un máximo absoluto o mínimo absoluto, en base a las definiciones anteriores. Bien, si ustedes observan, esto ya es lo numérico, porque al fin y al cabo esta es una ecuación, en donde yo tendré que aplicar todas las técnicas conocidas. Factorización, si en el caso que tenga que utilizar la fórmula del trinomio, o algún algoritmo que me permita resolver para encontrar las raíces de esta ecuación o de este polinomio. En este caso es polinomio, ¿sí? Obviamente, cuando ya se hace un mix de los problemas en donde intervienen ya los otros tipos de funciones trascendentes, ¿no es cierto? Con seno, coseno, logaritmo, exponencial, formas racionales. Obviamente, la parte matemática un poquito se hace más, no sé si decir complicada, pero ya tendrá que utilizar otras técnicas. Pero en el caso de los polinomios, ¿no es cierto?, se utilizan las técnicas que ya nosotros conocemos. Lo que yo decía hace un momento, estos tres son mis valores críticos. Ahora, ¿cómo puedo yo determinar cuáles me dan mínimos o máximos relativos? En primera instancia, de una manera muy sencilla. Sustituimos en la función, como está hecho aquí. ¿Sí ven? El 3 le hice la sustitución en la función original acá. Y me dice, cuando es menos 3, me da menos 9. Este es menos 3. Y me da menos 9. Cuando le evalúo en x igual a 1, me dice que me da el valor de 7. Este es menos 1. Y me da el valor de 7. Y perdón, aquí tengo que corregir porque no corresponde. A ver, luego. A ver. Oh, qué tontero. Ya le hice mal. Lo que pasa es que aquí no me sale más 9, sino es menos 9. Aquí hay que corregir. ¿Sí? Lo que estaba yo mencionando, en lo que se me borró, es cómo determino cuál de estos me da un máximo o mínimo relativo. Y les estaba mencionando que lo que se hace es estos valores sustituir a la función original, a la f de x. ¿Sí? Aquí, a este f de x. Y decía muy bien, el menos 3 me da menos 9. El menos 1 me da menos 1 me da 7 y el 1 dice que me da menos 9 también. La pregunta, ¿cuál es el máximo absoluto? De acuerdo a la gráfica. Estos son, en concepto, son máximos relativos y mínimos relativos, pero yo ya he resuelto esa parte numéricamente. ¿Quién me dice cuál es el máximo absoluto? ¿Dónde se da el máximo absoluto? En X igual a menos 1. ¿Dónde se da el mínimo absoluto? De acuerdo a la gráfica, ojo, verán. No hay, correcto, no hay mínimo absoluto. Porque yo tengo dos, lo que alguien me consultaba, me parece que era Kevin, decía muy bien, entonces, ¿cuántos máximos absolutos puede tener? Más de uno no. Por lo tanto, y debido a que este valor se repite acá, yo lo que tengo son mínimos relativos, no un máximo absoluto, no un mínimo absoluto, perdón. Ahora, de acuerdo a la gráfica,
de acuerdo a la gráfica, ¿dónde estaba el máximo absoluto? ¿Quién me dice dónde estaba el máximo absoluto? En uno. Van dos. ¿Quién más dice? ¿Están seguros que ahí es el máximo absoluto? De acuerdo a la gráfica. Darío. No. ¿Mandé? Bien. No importa. No importa porque la respuesta aquí no hay máximo absoluto. Si ven la función, claro, aquí no me permite. La función es así más o menos. Le voy a tratar de aquí de mejorar. Lo que yo estoy trazando, si ustedes observan, ¿para dónde van estos valores de salida? Para el infinito. Correctísimo. Entonces, por ejemplo, este ejercicio no tiene, lo que tiene es un máximo relativo en -1, pero no tiene máximo absoluto. ¿Estamos? ¿Sí se ve o no se ve? Entonces, no necesariamente tiene que haber una curva para eso. No, es que todo eso depende de la ecuación matemática. O sea, todo esto de aquí, nosotros la sacamos de acá. O sea, nada nos inventamos porque lo que está aquí representado es la gráfica. ¿Sí? Entonces, obviamente, digo, lo que decía hace un momento, va a llegar un momento en que la gráfica, en realidad no es necesaria, sino quiero hacer aterrizar todos los conceptos que estamos dando y saber entenderles de manera adecuada. Repito, este es un máximo relativo, pero absoluto no existe porque la función, si nosotros observamos en las salidas, cuando se va hacia menos infinito en X, la salida dice que se va hacia más infinito en Y. Y lo mismo sucede cuando me voy hacia más infinito en X, dice que la salida se va hacia más infinito. Por lo tanto, ¿sí? No existe un máximo absoluto por esa razón. Porque si yo evalúo aquí, lo que acabo de trazar ¿es o no es mayor a lo que estaría aquí definido como máximo relativo? Es mayor. Karen, no le escuché. Es mayor, Ana. Correcto, es mayor. Y si sigo dando, o sea, todo, por eso decía, hago énfasis, todo depende de la ecuación matemática. En realidad, todo depende de la ecuación matemática. Aquí en realidad tengo la gráfica, pero le hicimos un mix. Ya hicimos lo numérico y obviamente solamente le estamos interpretando estos resultados acá en la gráfica. De hecho, todo lo que estamos haciendo numérico luego me va a permitir hacer esta representación gráfica. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a sacar de esta definición? Justamente esto, el cómo encontrar los valores críticos de una función mediante el análisis de la derivada, mediante esta condición o, en su defecto, encontrando los valores en donde la función no es diferenciable, es decir, los valores del dominio en donde la derivada no existe. ¿Sí? Los valores críticos los sacamos de esa manera. No sé si queda claro hasta aquí esta parte. Si ven, aquí ya le metimos a la derivada. En los ejercicios de acá, yo di el valor de x igual a 2 y el valor de x igual a 1. Bueno, era para hacer, vuelvo a reiterar, para ver el concepto de extremos relativos. Pero ahora yo ya tengo una herramienta matemática para encontrar esos valores, los valores críticos. ¿Sí? No sé si se queda claro. Ya tengo ahora sí una herramienta. ¿Y a través de qué? De la derivada, lo que hemos desarrollado aquí. Tengo mi función, saco la derivada y la igualo a 0. Con igualarle a 0, lo que yo encuentro es, resolviendo ya la cuestión matemática, este conjunto, y obviamente, ¿qué es lo que le hice a renglón seguido? Estos valores le evalué en la función y numéricamente les comparé. El -9 con el -9 me dan estos valores. De hecho, recuerden que estos valores en la derivada, ¿cuánto hacen que valga la derivada? 0. 0. ¿Qué es de la derivada geométricamente? La pendiente de la recta tangente, Y en el caso cuando la pendiente es igual a 0, ¿qué significa? que es horizontal y paralela al eje X. Y adicional, ¿qué más?
Le falta una parcita. Tangente a la curva. Ojo, en -3 y en 1, lo que yo tengo es esta recta. Bueno, en este caso pasaría por las dos. Aquí es m es igual a 0 y arriba exactamente lo mismo. ¿No es cierto? M igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? No sé si queda claro, porfa. Eso sí necesito que vayamos viendo este tipo de definiciones vayan quedando claras. Vuelvo a reiterar. Yo con esto, con esta definición de aquí, puedo encontrar los valores críticos. Yo ya puedo encontrar los valores críticos de una función. Lo que sí, vuelvo a reiterar, esos valores críticos de entrada yo no sé si me van a dar máximos, mínimos, o en su caso hacen que la función no sea diferenciable, que también es una interpretación. ¿Sí? Y se conoce como valor crítico. ¿Estamos? Preguntas. No sé si queda claro. Profe, una pregunta. Seguro, Cristian. Profe, ayer hacía una pregunta que decía, ¿en qué se fundamentan las reglas de la derivada para determinar la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva? ¿Cuál sería la respuesta tal vez a eso? A ver, ¿en qué se fundamenta? Sí, ¿en qué se fundamentan las reglas de la derivada para determinar la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva? A ver. Oh, déjame ver si es que no, esto debe estar en el otro capítulo. O no, aquí mismo creo que debe estar. No, está en el otro capítulo. ¿En qué se Fundamenta las reglas de la derivada para determinar la pendiente de la recta tangente en ya, un punto en de el la límite? Yo diría es en el límite. Recuerden de dónde salió el concepto de la derivada. Recuerdan cuando analizábamos a ver. Recuerden cuando hacíamos, este es el punto A, B, esta era la recta secante y yo geométricamente aplicaba la definición de cómo encuentro la pendiente entre dos puntos. Era, a ver, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no es cierto? Desde aquí partimos y se fundamenta Sí. a través de un límite. Porque de ahí sale el concepto de la derivada y recuerden que las demostraciones se hacen a través del límite. Luego, ¿qué mencionamos? ¿No es cierto? O esta era delta de x. Esta era la diferencia delta de x. Luego, ¿qué pasó? Hacíamos este delta de x se hacía más pequeño, más pequeño, más pequeño, y llega un punto en que yo puedo considerar que P y Q estaban tan cercanos que geométricamente o gráficamente yo no los puedo percibir. Matemáticamente se entiende que no son, P y Q no son el mismo punto geométrico en la curva, pero gráficamente sí. Entonces, lo que se interpretaba era a través del límite, ¿no es cierto? Esta misma relación, que al final viene a ser esta consideración. Delta de y sobre delta de x. Cuando delta de x, ¿a dónde tiende? A 0. ¿Sí? Esto era la interpretación geométrica, pero también me conduce a la interpretación a todos los teoremas de la derivada. Porque recuerde que cada una de las demostraciones de la derivada de una función polinómica, de la forma de potencia, de la derivada del seno, de la derivada del coseno, ¿sí? Yo aplicando la definición matemática me daba las reglas de la derivada. ¿No es cierto? Recuerden cuando se hacía yo quería encontrar la derivada del seno de x. Sí, yo aquí aplicaba el límite. Límite del seno de x más delta de x menos seno de x, ¿no es cierto? Delta de x menos seno de x, perdón, me voy a demorar aquí, seno de x sobre delta de x. Recuerden que esto era lo que se resolvió. Para mí, todas las reglas se fundamentan a través del límite. Gracias, profe. ¿Sí? No sé si eso le ayuda en la respuesta. Sí, profe, me queda más claro, gracias. Ya. Bien. Listo. Ojo, vuelvo a reiterar, ¿verdad? Ya tenemos aquí una herramienta, una primera herramienta con la derivada para encontrar puntos críticos. O le igualo a 0 o analizo
el dominio de la derivada para saber para qué valores no es diferenciable. Y estos valores se conocen como puntos críticos. ¿Estamos? ¿Queda claro ese concepto? Y ya estamos utilizando la derivada. Ahora vamos a ir al revés. Recuerden, vuelvo a reiterar, nosotros vimos desde el final hasta el comienzo. Ahora vamos a ir desde el comienzo y vamos a ir ahora hasta el final. Ahora yo ya voy a saber, este es un punto crítico, este es un punto crítico, este es un punto crítico. Y más adelante, con lo que veamos en la derivada, vamos a saber, este ha sido un máximo relativo, este es un mínimo relativo, etcétera, etcétera. Y otras características gráficas o condiciones que se analizan desde el punto de vista gráfico. ¿Sí? Bien. Ahora, déjenme ver. Me parece que, un ratito me parece que, ya. Justamente, algo ya mencioné en lo que alguien me consultaba, ¿qué pasa con la función seno y coseno? Y ya creo que un poquito expliqué esa parte, ¿no es cierto? Si yo le analizo de menos infinito a más infinito, sabemos que la función seno y coseno muy puntualmente tiene múltiples máximos relativos y múltiples mínimos relativos por su forma matemática. Pero justamente cuando yo establezco un intervalo de análisis, ¿sí? Cuando yo establezco un intervalo de análisis, el problema cambia. El problema es otro, porque hay condiciones establecidas en el dominio. Y aunque no está aquí la representación gráfica, te voy a hacer nuevamente lo que yo decía del seno. ¿Sí? Por ejemplo, este es el seno, la función seno. Vamos, un poquito se repite, disculparán la gráfica. Lo que pasa es que en el GeoGebra no me sabe quedar muy bonito que digamos. Bien, entonces yo sé, ahora digo, el problema le voy a analizar desde A hasta el punto B, hasta aquí. Estamos. Y nuevamente la pregunta es, gráficamente, vean, yo vuelvo a reiterar, yo utilizo las gráficas es para hacer aterrizar los conceptos. Luego lo tenemos que hacer nosotros al revés, con el concepto ir a la gráfica. Nuevamente la pregunta, aquí gráficamente, ¿hay un máximo? Un Sí. máximo absoluto, es más concreto, ¿hay un máximo absoluto? Sí, Sí, ¿no es cierto? Gráficamente, o sea, no hay dónde perderse, el máximo absoluto está aquí. ¿Hay un mínimo absoluto? también. ¿En dónde? En A, En B, En A, en B, ¿en dónde? en B. En B. En B. Correcto. Sí, profe. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que ustedes, cómo hicieron la consideración? Gráficamente. O más bien, veamos ahora cómo resuelve ese tipo de problemas cuando mi análisis es en un intervalo del dominio. Bien. Bien. Cuando a mí me dan un intervalo de análisis y como digo, estoy utilizando esta gráfica y poniendo muy puntualmente la función seno, lo que se hace es analizar cuál es el comportamiento de la función en los intervalos A y B. Por eso digo, esto ya creo que lo hicimos anteriormente. Es decir, determinar los valores. Aquí se tiene que hacer dos cosas. La primera es hallar los números críticos mediante el concepto anterior que ya describimos, mediante esto. Eso es lo característico de la función. ¿Estamos? Y dos, lo que yo tengo que hacer es devaluar en los extremos. ¿Qué pasa con los valores de la función? Son dos cosas completamente diferentes. Aquí lo analizo a través de la derivada y del concepto matemático descrito en la lámina anterior. Es decir, f de x, f' de x igual a 0. Este análisis me va a permitir encontrar este valor y etcétera, todos los demás valores, en el caso de la función seno. Pero, ¿qué pasa con este valor y lo que le siguen? ¿Qué es lo que tengo que hacer de acuerdo al planteamiento de mi problema? ¿Están o no están dentro del intervalo parte del problema?
¿Son o no son parte del problema? No. No, no es cierto. Sin embargo, matemáticamente yo los hallo. ¿Sí? Entonces, en eso quiero que quede claro. En el momento que yo aplico este concepto de aquí de la derivada, la resolución propia de eso me permite encontrar todos los valores del dominio en donde me dan máximos o mínimos relativos. Pero cuando yo lo hago aterrizar a mi ejercicio estaba condicionado en un intervalo. Por lo tanto, esto es consecuencia de la derivada, del concepto que acabamos de desarrollar. Pero en el momento que yo lo hago aterrizar bajo las condiciones de mi problema, estos no son parte de la solución. Entonces, únicamente lo tomo el que sí cumple la condición de decir, este valor de X le pertenece al dominio de mi problema. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Pero numéricamente yo voy a encontrarlo de acá. Tengan la plena seguridad. Pero en el momento que le aterrizo a mi ejercicio, este valor, si es verdad, lo hallé, no me interesa, lo hallé, no me interesa, no me interesa. Solamente me interesa el que está dentro del intervalo. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? ¿O no está claro? El silencio son dos cosas, o está claro o tampoco no está claro. Pero yo necesito que ustedes me digan. Sí, profe. ¿Sí? Está claro, profe. Ya, y la segunda parte justamente es aquí, es analizar los valores del intervalo. Sí, por eso digo, yo creo que hicimos un ejercicio en el cual, perdón, no fue con ustedes, lo que pasa es que estamos, hay el cálculo integral y cuando se funciones de varias variables, con ellos estamos viendo ya también el tema similar a este, pero aterrizado a funciones de varias variables. Bien, un poquito ahí me estaba confundiendo. Y la segunda parte del problema es cuando me dan un intervalo, es evaluar justamente en los límites del intervalo, f de A y f de B. ¿Sí? Por lo tanto, en mi ejercicio, yo tengo ¿cuántos puntos de análisis? Uno en A es 1, este que es por la propia condición matemática que hemos desarrollado, y este que es por el intervalo. Yo tengo 3 valores de análisis. Ojo, el A y el B no son valores críticos. Cuidado, se confunda. El único valor crítico que yo voy a encontrar por el problema es este, dado por esta condición de acá. ¿Sí? Pero, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo he sacado este valor crítico, un X. Este X lo tengo que evaluar en la función, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comparar este valor con el f de A y el f de B. Y de esta manera yo puedo determinar qué cosa, cuáles son máximos relativos o absolutos en su defecto y cuáles son mínimos o relativos o absolutos también. Lo que alguien ya mencionó, es evidente que en este valor crítico yo voy a tener un máximo y el mínimo ¿en dónde se va a dar? Por la gráfica más que nada. ¿En dónde se va a dar el mínimo? ¿En dónde se va a dar el mínimo? De los 3 valores. ¿Perdón? ¿En dónde? En B. En En B. B. Gracias, Tania, ¿no es cierto? Entonces, f de B, ya después de mi análisis de los valores de salida, aquí yo voy a tener un mínimo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí hay que saber qué aplicar, ¿no es cierto? Y cómo analizar los resultados. Vuelvo a reiterar, la primera parte, yo aplico el concepto matemático, ¿sí? De la derivada igualarle a 0. Y eso me va a dar los valores críticos. Luego analizo los intervalos. Y obviamente los intervalos me van a dar un valor de salida y con estos valores críticos yo también evalúo en la función y luego hago la comparación numérica de los valores de la salida con lo de acá.
¿Estamos? Y ahí verifico cuál me da el mayor valor, cuál me da el menor valor. ¿Sí? ¿Queda claro el procedimiento? Sí, profe. Listo. Bien. Este era el ejercicio más bien que estaba detallado acá. Vamos a descartar. Bien, este es el ejercicio que tenemos, un poquito eran las gráficas que están aquí descritas. Dice, allá los puntos críticos, extremos relativos y absolutos, ¿no es cierto? Allá los puntos críticos, los extremos relativos y absolutos de la siguiente función en intervalo -2, -3. De esta ecuación que está aquí desarrollada. Es decir, me pide encontrar desde -2 hasta 3. Voy a haber hecho un poquito más grande la gráfica, no importa. Bien, listo. Lo que dije hace un momento, ¿qué es lo que yo tengo que analizar? El concepto matemático. Tendría que derivar. ¿Cuál es la derivada de esa función? Si me ayuda. ¿Cuál es la derivada de esa función? 3x al cuadrado menos 6x. 3x al cuadrado. Perdón, aquí tengo que corregirle porque no le hice la corrección. Perdón. Un ratito. Tengo que salirme porque aquí no es, la función es x, no es, ahí está bien. Es x. O sea, para el problema porque corresponde a la gráfica. ¿Sí? Bien, volvamos a colocar lo que ya hice hace un rato. Me pedí el problema encontrar en -2 y en 3. ¿No es cierto? Este es el intervalo de mi análisis. Bien, la derivada, perdón, hagamos la corrección porque la gráfica corresponde a ese ejercicio. La derivada vendría a ser, en este caso, 3x al cuadrado menos 6, ¿sí? Hago la corrección. Aquí es donde yo inserto la condición. Esto tiene que ser igual a 0. Sabemos que es un polinomio, por lo tanto, la función es diferenciable en todos los valores del dominio. Valía la pena más bien partir desde acá. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿No es cierto? Es de menos infinito a más infinito. Es todo el conjunto de los números reales porque es un polinomio. Su derivada me da esto, por lo tanto, es diferenciable en todos los valores del dominio. ¿No es cierto? Es dando las características rápidas de la función. En el momento que le igualo a 0, mi problema está en encontrar los valores de x. Y si yo resuelvo esto ya la parte algebraica, es evidente que esto me va a ser igual a más menos raíz de 2. ¿No es cierto? ¿Estamos? Sí, lo numérico. Es lo que está aquí representado. Estos son mis valores críticos. Y vuelvo a repetir. Esto es consecuencia de este análisis matemático de acá. ¿Sí? Esto nada tiene que ver con mi análisis luego en los extremos de la función. De hecho, vuelvo a reiterar, este x menos raíz de 2 y este x más raíz de 2, yo todavía no sé qué tipo de valor me van a dar a la salida. Es decir, yo no sé si este x me va a dar un máximo o mínimo o lo mismo aquí. Obviamente aquí en la gráfica ya se puede apreciar hacia dónde conduce el resultado. Lo que yo había mencionado, perdón, sigamos, este es mi intervalo de análisis. Mi intervalo de análisis, entre -2 y 3. Bien, esto es mi valor crítico. Y obviamente, cuando evalúe estos valores críticos en la derivada, ¿cuánto me tiene que dar la derivada? 0, ¿no es cierto? Es lo que está aquí representado. O lo que le interpretaría como su pendiente. Pendiente 0. Pendiente 0. ¿Sí? ¿Estamos? Es este puntito de aquí, este valor más o menos es el de aquí, el que estoy evaluando un punto crítico y el otro punto. De hecho, es más, si yo no conociera la gráfica, esto se debe de cumplir y yo tengo que interpretar. ¿Estamos? Ojo, yo ya tengo aquí la gráfica, pero sin la gráfica yo debería interpretar eso. ¿Qué se hace a continuación? Evaluemos, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a evaluar f de raíz de 2. Denme calculando el f de raíz de 2 y el f de menos raíz de 2. Numéricamente, por favor, denme calculando eso. ¿Cuánto sale en un caso y cuánto sale en el otro caso?
Profe, una pregunta. Dígame. Profe, el otro día en la prueba que usted nos tomó, teníamos que hacer una gráfica similar, o sea, con curvas. ¿Cómo teníamos que calcular entonces los máximos y mínimos? ¿Había alguna otra forma? Porque recién estamos viendo cómo calcular La eso. gráfica, no, allí, si no estoy mal, era la gráfica, había que hacer con desplazamiento y eso, porque era la propiedad de desplazamiento. Yo les di la función original, les di la gráfica. Y ustedes lo único que tenían que hacer era decir cuál corresponde. ¿Cómo hacer la gráfica? Si no estoy mal, era así. Sí, profe. Algo de eso era, pero allí, allí era más bien las propiedades de desplazamiento, porque no recuerdo allí que haya tenido que considerarse la derivada. Allí era más bien de aplicar el concepto del desplazamiento, qué sé yo, tengo la f de x, ¿no es cierto? Y les daba, creo, la gráfica. Muy bien. En el momento que hacía esto, ¿qué es f de x más 2? Es la misma gráfica desplazada hacia arriba. Esa es una propiedad que tenían que aplicarles. Si yo tengo esta gráfica, es la misma gráfica, pero desplazada hacia arriba. Así eran las Claro, o sea, preguntas. nos daba una función y aparte un valor de x que teníamos que sustituir dentro de la función y eso graficar. Mm, Pero era de esta forma, Sergio. No les daban valor de X. No recuerdo, porque yo recuerdo que la pregunta era más o menos para aplicar estas propiedades de traslación, desplazamiento. Porque de algunos les ponía 4X, en el otro les ponía más 2X. ¿Qué tipo de desplazamiento era? X menos 2, si no estoy mal. Así era la pregunta, si no estoy mal. ¿No? Más o menos era de aplicar las propiedades de traslación. Ya le voy a chequear, pero era más o menos. La pregunta era si no recuerdo que se les haya dado un valor de X para que calculen, pero era el desplazamiento. Si no estoy mal, ya le voy a chequear la pregunta, pero era así, si no estoy mal. No sé si alguien me recuerda eso, porque la idea era, y algunos creo que sí los respondieron, ¿para dónde se mueve la función? Si no estoy mal. No, a nosotros nos pedía, como le comento, es sustituir un valor de x que usted nos daba dentro de una función que también ya nos tenía planteado y eso teníamos que graficar. Entonces, para graficar había que analizar todo esto No, de ya le dónde voy a eran las cosas chequear, con los ejes y todo. pero en el examen práctico, Sí, profe, la prueba. es que en el examen práctico únicamente tenían que analizarle de la manera empírica, o sea, solamente 4 cosas. Tenían que analizarle el dominio, si era simétrico, si era función par o impar. Bueno, periódica creo que no eran, y la otra era sacar las asíntotas, nada más con eso. Y obviamente hacer la gráfica de manera empírica, más que nada, no con esto todavía. Obviamente, esto me ayuda a mejorar ese análisis, pero para esa parte únicamente se requería solamente estos 4 análisis. Sí, o Ya, sea, había profe. que hacer estas primeras 4 partes, nada más, no había nada más que hacer en la pregunta. Y obviamente con una tablita hacer la gráfica, como habíamos dicho hasta este punto, vamos a hacer así, porque lo de acá, con esto efectivamente vamos a complementar la parte gráfica dentro de las aplicaciones. Gracias. ¿Ya? Bien, entonces si me dieron calculando f de raíz de 2, ¿cuánto me sale? ¿Alguien me dio calculando? Es menos 6.65, profe. Ya, 6.65. Ese es ya el valor numérico de la salida, ojo, y es en la función. Y el otro con f de raíz de 2, de menos raíz de 2, perdón. Es 4.65. 4.65, ¿ya? Es lo que más o menos ahí está en la gráfica, ¿no? Es lo que tenemos ahí representado gráficamente. Es este punto de salida en menos raíz de 2 y este es en menos raíz de 2, perdón. En menos raíz de 2 es 4.65 y raíz de 2 es menos 6.65, ¿sí? ¿Cuál es la segunda parte que tengo que desarrollar? Lo tengo que evaluar. F de menos 2 y F de 3. Por favor, si me dan calculando eso. 8 menos 2 me debería de quedar 12, 8, 4, 3. Me parece que queda este valor. Sí, queda 3, profe.
3 positivo. Y el otro es con 3, 27 menos 18, 9, 8. Queda 8. 8. Listo. Entonces, lo que yo decía hace un momento, ¿sí? Son estos 4 valores que al final yo tengo que analizar para ya poder determinar dónde me se está dando un máximo o mínimo. Y a su vez, si es absoluto o no es absoluto. Porque ¿quién no dice que a lo mejor una de estas cantidades sean similares? Por lo tanto, ya no hay absoluto, ¿sí? Un relativo más no un absoluto. Bien, por lo tanto, aquí yo puedo argumentar dónde se me da el máximo absoluto en mi comparación. ¿Dónde está el máximo absoluto? ¿En qué valor? ¿En qué valor del dominio? -2. No, máximo absoluto, vea. Cuidado. En 3, porque vale 8. Aquí yo tengo mi máximo absoluto. Cuando x es igual a 3, se me da el máximo absoluto, que vale 8. ¿Y dónde está el mínimo? Absoluto también, en este caso, podemos observar. ¿Dónde está el mínimo absoluto? En -2. ¿Por qué en -2? Ojo, yo comparo, son estas cantidades. ¿Dónde está el mínimo absoluto? En raíz de 2. En raíz de 2, correcto, está aquí. Bien, vale hacer aquí una aclaración, tal vez ahí se me están confundiendo. En todo este análisis, yo determino el comportamiento del dominio, ¿sí? Es decir, en qué puntos se van a tener estos máximos o mínimos relativos o máximos o mínimos absolutos. Pero la salida es la que me define cuál es máximo o cuál es mínimo. La salida. ¿Sí? Es por eso digo, le dije hace un momento, para encontrar el máximo, ¿dónde se da el valor máximo? Se da en 8. Y para que se dé el valor de 8, ¿cuánto tiene que valer x? Vale 3. Entonces, en x igual a 3, tengo el máximo absoluto en mi problema. ¿Dónde se da el mínimo? Menos 665, 465, 3 y 8. ¿Cuál es el mínimo? Menos 665. ¿En qué valor del dominio se da el menos 665? Porque para mí este ya numéricamente digo, este es el mínimo. Aquí está el mínimo absoluto. ¿Pero en qué valor del dominio se da? En raíz de 2. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. En la salida, yo le categorizo es o máximo o mínimo, sea absoluto o relativo. Eso ya depende de que no se me repitan las cantidades. Pero lo que yo defino, ha sido en raíz de 2 y en x igual a 3. Aquí me da, en raíz de 2 me da un mínimo y su mínimo dice que es igual a menos 665. En x igual a 3 me dice que me da un máximo y su valor de salida es 8. Esa es la lectura que yo tengo que darle al problema. Así de esa manera. Y este es el desarrollo matemático que yo tengo que realizar o efectuar. ¿Sí? Preguntas, dudas, ¿queda claro o no queda claro? Lo que estamos ya aplicando. Ojo, aquí ya estamos aplicando este concepto. Aquí cuando encontramos los valores críticos. Acá es más bien una cuestión de un análisis del problema cuando está definido en un intervalo. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? ¿Queda claro o no queda claro? Kevin, Paola, vamos a ver, vamos a hacer pasar una rápida. Damián, Kevin, Alex, Anabel, Andrés, Berta, Carlos, Cristian, Cristina, Darío, Doménica, Eduardo, Emanuel, Erika, Evelyn, Francisco, Henry, Jennifer, Jessica, Janet, Jocelyn, Joana, Jonathan, Jocelyn, Joshua, Karen, Leslie, Lucas, Margot, María Milene, Michael, Milena, Paola, Paul, Steven, Tania. Ya les mandé a los 43 que han estado conectados, 41. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, ya, profe, todo claro. hecho, ya, tranquilizo un poco al menos. Ya. Bueno, un ratito, déjenme salir de aquí para poder avanzar.
Bien. Listo, déjenme ver si atrás. Ok. Bien, ahora vamos a ver uno de los teoremas, un poquito que también ya me conducen nuevamente a la aplicación de la derivada, y el primero es el que se conoce como el teorema de Rolle. Bien. L caracho define un ratito. Bien, el teorema de Rolle es un teorema que lo que hace es demostrar cuando una recta es tangente a la curva, y obviamente, o lo que implica es cuando es tangente a la curva, también su pendiente es igual a cero. Es decir, con el teorema de Rolle nosotros podemos dar esta característica de esta recta paralela al eje X. Y se enuncia bajo tres definiciones. La primera es que la función debe de ser continua en el intervalo cerrado AB, más o menos lo que está acá descrito en la gráfica, es continua. Es diferenciable en el intervalo AB, es decir, para todos los valores contenidos de AB tiene que ser diferenciable. Y la tercera, que es una de las partes más importantes, aunque en el siguiente teorema, en la generalización, esto va a cambiar, se establece que, como estoy analizando en un intervalo de A a B, bajo estas dos consideraciones anteriores, dice si f de A, perdón, y la tercera es que f de A sea igual a 0 y f de B también sea igual a 0. Es decir, estamos aquí. El valor de f de A y f de B valen 0. ¿Sí? Dentro del teorema de Rolle, aunque en el siguiente, ya en la generalización del teorema de Rolle, que es conocido como teorema del valor medio, esta condición cambia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que al cumplirse estas tres premisas, existe un número C, ¿sí?, en el intervalo AB, tal que su derivada evaluada en C es igual a 0. Eso es lo único que me está diciendo el teorema. Me está garantizando que yo voy a tener una recta tangente a la curva, pendiente igual a 0 o paralela al eje X. ¿Estamos? Veamos en este caso que tenemos descrito aquí. Si yo saco la derivada, y vamos a analizar para estos tres casos, ¿no es cierto? Si yo saco, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada? Sería Es 12 12x al cuadrado menos 9. x al cuadrado menos 9. Esa es mi derivada. Muy bien, tengo el intervalo. Entonces, apliquemos el concepto que está aquí establecido. Nosotros sabemos que es una ya sabemos las características de ciertas funciones. Esta es una función polinómica, sabemos que es continua, sacamos su derivada, es una función polinómica, por lo tanto, va a ser diferenciable, ¿no es cierto? No hay dónde perderse en las dos primeras partes. Ahora, veamos a ver en estos tres intervalos con cuál se cumple mi problema. ¿Sí? Bien. Si tomo el intervalo de menos 3 medios y 0, debería de hacer que se cumpla esta condición. Muy bien. ¿Cuánto vale f de menos 3 medios? Si me dan calculando aquí en la función. Esto tengo que calcularle acá. ¿Cuánto me sale en el f? A ver, me sale en el primer caso, solamente en los dos intervalos, en el intervalo menos 3 medios, 0. ¿Cuánto vale allí f de 3 medios? De menos 3 medios, perdón. Vale 0. Ya. 0. Y en f de 0, ¿cuánto me sale? 0. Por lo tanto, aquí yo puedo aplicar el teorema del valor medio, porque eso es lo que yo debo de garantizar, que puedo aplicar el teorema del valor medio. Es continua, diferenciable, y me dice que f de A vale 0 y f de B vale 0. Es decir, aquí yo puedo entonces condicionar que f' de C, es decir,
le evalúo el C en la derivada, 2C al cuadrado menos 9. ¿Y esto a qué tiene que ser igual cuando se cumplen esas tres premisas? ¿A qué tiene que ser igual esto? Cero. A 0. Por lo tanto, esto me permite encontrar el valor de C. ¿Sí? ¿Cuánto vale el valor de C? ¿Quién me da sacando? Sería... Me debe salir raíz de 3 sobre 2, tal vez. Más, menos... Si no estoy mal. Más, menos 3 raíz sobre 2. ¿Estoy bien? Esto es C. ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, profe, está bien. No es cierto. Me salen más, menos. Este es el valor de C. Bien. Lo que yo dije hace un momento. Si ven aquí, estamos incluso utilizando lo anterior. El más raíz de 3 sobre 2, ¿puedo utilizarlo? ¿O debo de utilizarse en ese intervalo? El más raíz de 3 sobre 2. ¿Debo o no debo de utilizarlo? No. No, correcto. ¿Por qué? Porque más raíz de 3 sobre 2 está fuera de este intervalo. ¿Cuál debo de utilizar? Menos raíz de Ahí, 3. menos raíz de 3 sobre 2, porque el menos raíz de 3 sobre 2 está contenido en este intervalo. Entonces, lo que yo acabo de encontrar es un valor del dominio. Ojo, aquí si ustedes observan, yo no sé cuál es la gráfica. Aquí ya no sé cuál es la gráfica. ¿Sí? La gráfica podría ser algo así, de lo que más o menos puedo entrever, o la gráfica podría ser algo así. Pero lo que me está diciendo esto es que en menos raíz de 3, sea este caso o sea el caso de acá, ¿qué va a pasar con la pendiente? ¿Cuánto vale? Cero. Vale 0, correcto. Si ven, ojo, ninguna de estas gráficas corresponde a lo de acá, mucho cuidado. Igualmente, pero lo que sí me está indicando es que yo acabo de encontrar un valor en donde la pendiente se hace 0 y en mi interpretación es una recta paralela al eje X y tangente a la curva, que puede ser esta o puede ser la de acá. Si ven, aquí en realidad yo ya no necesito la gráfica como tal, pero yo lo que ya estoy determinando es esta característica. Ahora, el valor que voy a utilizar para ese intervalo es el menos raíz de 3 sobre 2. Lo que sí puedo hacer es evaluar en la función. No sé cuánto me da evaluado en la función. Me pueden dar calculando, evalúen en la función. El C igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, evalúen en la función 4x al cubo menos 9x. ¿Cuánto sale? $5,19. Ya, 5,19. Ojo, es más, ¿cuál de las dos gráficas es? ¿Esta o la de acá? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de arriba o la de abajo? Estoy analizándole en este punto. ¿Cuál sería, la de arriba o la de abajo? La gráfica. La de arriba. El de arriba. La de arriba. Mentirosos. Es una verdad a medias, por decirlo así más bien. Ya les voy a decir el por qué. ¿Ya?
Sí, efectiva. A ver, un ratito, déjenme hacer una gráfica de buena manera. Déjenme ver. Porque les digo que es una verdad a medias lo que ustedes acaban de indicar. Qué tontera. Déjenme ver si me sale rojo. Ya. Lo que ustedes acaban de indicar, o lo que acabamos nosotros de calcular, es solamente este punto de aquí. Nada más. Porque yo digo, este es menos raíz de 3 sobre 2 y el resultado me dio ¿cuánto? 5,19 me parece que era, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y lo que yo sé, que por este par ordenado, menos raíz de 3 sobre 2, 5,19, ¿qué debe de pasar? Una recta con pendiente ¿cuánto? 0. 0. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o no? Es lo que yo conozco y no tengo la gráfica. Porque la curva podría ser así o podría ser así, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? No es cierto, porque yo todavía, lo único que he posicionado, vuelvo a reiterar, es este punto de aquí con lo que hicimos. Menos raíz de 3 sobre 2 y el valor de salida de 5,10. Entonces este es el punto que por aquí tiene que pasar la curva. Por ahí tiene que pasar una recta de pendiente m igual a 0 y que debería de considerarse desde el punto de vista geométrica tangente a la curva. Pero muy bien, la curva puede ser así o puede ser también de esta manera. ¿Estamos? Y es algo que más adelante también ya lo vamos a determinar con la derivada. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Queda claro hasta esa parte? Como alguien mencionaba, ven aquí no hemos utilizado una gráfica para nada, no la necesitamos. Pero ojo, ya vamos a ver esto, cuándo correspondería a la de aquí abajo o cuándo debería de corresponder a la de aquí arriba. Y eso lo vamos a hacer con la derivada. Eso sí lo vamos a hacer ya con todas las reglas de la derivada. Preguntas hasta aquí, no sé si queda claro. Desarrollen el mismo ejercicio porque los datos ya lo están entre el intervalo de 0, 3 medios y el intervalo menos 3 medios y 3 medios. ¿Sí? Y mañana me comentan qué es lo que interpretaron. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Sí? Ya vamos a ver la gráfica de esto y vuelvo a reiterar, o sea, pero, ojo, también hay que saberla interpretar de manera adecuada, pero reitero que ya vamos ahora a definir cuál de estas es. Por lo que yo acabo de hacer la gráfica, en los dos casos me cumple, pero no pueden ser las dos líneas. Una de las dos debe de ser considerada. Bien, porfa, para mañana analícenlo de igual manera entre el 0, 3 medios y el intervalo menos 3 medios y 3 medios. ¿Sí? Y mañana me comentan en clase. Porfa, mañana, bueno, yo les mando el enlace, poquito ganar tiempo mañana, posiblemente arranquemos a las 7 de la mañana, ¿sí? Pero bueno, yo les mando el enlace, les confirmo ya con lo que corresponde. Preguntas, dudas. ¿Alguna inquietud? Y bueno, vamos pensando para el examen. El examen tendría que ser la próxima semana porque ya hay que ir registrando. La clase del jueves ya, la del video, Paola, la del video. Híjole, déjenme ver. Mañana conversamos de la prueba, sí, ahí sí más concretamente, porque ahorita un poquito tengo un pendiente y no vamos a tener tiempo para conversar de manera más concisa. ¿Alguien me iba a decir algo? Profe, ¿y esto del foro todavía? A ver, Cristian, perdón. Perdón, profe, sí, esto del foro, de que todavía no estaba habilitado, ¿cómo mismo Oiga, vamos no a hacer? sé, no, he tratado de darle la vuelta y la media vuelta, ya voy a pedir allá a las de TIC que nos den una solución, porque no sé, la plataforma tiene, no sé, no sé qué nos tienen restringido algunas cosas y ya le he dado vuelta y media vuelta y nada que ver. Y la idea es justamente usar el foro para estar un poquito conectados y como yo decía, es una estrategia también para aprender todos en el caso de que se mande algún ejercicio. No solamente el foro es para
de pronto para decir, profe, ¿qué pasó con la prueba? ¿Me fue mala? Esta pregunta va mal elaborada, sino tiene muchas connotaciones. Voy a tratar de solucionar esta semana. Tenemos justamente un curso el día miércoles del Moodle y ahí voy a hacer la consulta a las personas que nos van a dar el curso para saber qué pasó. Porque yo el foro en otro paralelo sí lo tengo habilitado en los estudiantes de cálculo integral. Y no sé con ustedes por qué no se me habilita. Sí, ya voy a tratar de solucionar eso. ¿Alguien más me iba a comentar algo? No sé. No, profe, era sobre la prueba, pero dice que mañana nos va a dar las indicaciones. Más bien ya vayan conversando ustedes el examen para cuándo. A ver, la prueba mañana, la prueba que ya dimos, parece que hay algunas consultas en algunas preguntas que se desarrollaron de la prueba que realizamos hace 2 semanas. Pero para el examen ya tienen que ir conversando ustedes, conversen hoy día en el chat que tienen del curso para qué día deberíamos de dar el examen, ¿sí? El examen de igual manera va a tener 2 componentes, una parte teórica y una resolución de ejercicios. Pero prácticamente el examen es hasta lo que veamos el día jueves. Pero por eso les digo, traten ya de ir conversando y pónganse de acuerdo una fecha, porfa, ¿sí? Eso ya, un poquito les doy la libertad a ustedes, pero entiendo que van a tener exámenes de los otros paralelos, de las otras asignaturas y más bien que se planifiquen y no les coincida el mismo día, a la misma hora. Por último, ya saben, yo no tengo problema y si hacemos la evaluación el sábado, o sea, no es ningún inconveniente, pero eso ya les doy la libertad a ustedes. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, el día de mañana continuamos y ahí conversamos de la prueba anterior y también de ir definiendo el examen para la próxima semana. Eso les pido de favor que ya vayan ustedes también conversando. ¿Estamos? ¿Consultas, dudas, alguna inquietud? ¿Todo claro? Sí, profe. Listo. Todo claro. Ya he hecho. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta luego. Festejarán el Día del Niño. Chao. Cuídense. Hasta Nos luego. vemos, profe. Ya.